Muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Mila Jové de Santiesteban, directora general de AFAQUIM, que es la Asociación Española de Fabricantes de Productos de Química Fina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mila? Buenos días, Nacho. Pues nada, un placer estar aquí con vosotros y agradeceros la invitación de AESEG para vuestro prestigioso blog, que seguimos todos. Pues muchas gracias por aceptarla y bueno, vamos a mantener una conversación muy interesante porque en genérico, bueno, pues tratamos de divulgar un poco pues esta parte del sector, tanto farmacéutico como sanitario y conocer bueno, pues a los profesionales y la labor que hacéis. Es muy importante la labor de AFAQUIM, bueno, como representación del sector de fabricantes de productos de química fina, y me gustaría empezar un poco por lo esencial, ¿no? ¿Qué es un principio activo, ¿no? Que es esa parte que fabricáis de los medicamentos y qué supone, ¿no? para generar esos medicamentos. Pues bueno, Nacho, gracias por la pregunta porque estamos en un ambiente industrial y esto no pasa, pero es verdad que para el gran público el principio activo a veces es muy desconocido, ¿no? El principio activo es uno de los componentes del medicamento junto con los excipientes, pero es el principio activo el que le confiere al medicamento la capacidad terapéutica por el cual es prescrito. O sea, es decir, sin principio activo no tendríamos medicamento, nos estaríamos tomando únicamente un placebo. ¿Y cómo es ese proceso de fabricación? De alguna manera entiendo que en España hay fábricas, se importa de otros países. Pues mira, el proceso de fabricación es complejo. Son procesos industriales muy tecnificados. El proceso, digamos que empezaría en el laboratorio con fases de innovación y desarrollo y luego para acabar posteriormente en planta con la fabricación ya del principio activo. Decirte que los principios activos se fabrican bajo las llamadas normas de correcta fabricación, que son GMP por sus siglas en inglés. Estas normas lo que hacen es que fabricamos con los más estrictos estándares de calidad y seguridad del mundo. Las autoridades nacionales son las que validan que fabriquemos bajo estos estándares y una vez validado y comprobado a través de inspecciones y de numerosas validaciones, pues expide los correspondientes certificados GMP para poder operar con nuestros productos. Entonces, a tu pregunta de si se producen en España, pues mira, tengo que decirte que sí y que además tenemos que estar muy orgullosos de que se fabriquen principios activos en España. Precisamente AFAQUIM es la asociación española que aglutina a los fabricantes de principios activos. Contamos con más de 40 plantas de fabricación en España, distribuidas por todo el territorio, pero es verdad que hay una pequeña atomización de plantas de química fina en Cataluña. En la actualidad contamos con 36 empresas y generamos unos 2.500 millones de facturación anual. También decirte que somos el segundo país europeo en fabricación de principios activos por detrás de Italia. Por lo tanto, queremos poner en valor que digamos que España es potencia en relación a la fabricación de principios activos. Y luego, a tu pregunta de si es importante y relevante el origen del principio activo, decirte que para nosotros es muy relevante. Consideramos que igual que en otros sectores, como puede ser el alimentario o el textil, en el que el consumidor final puede saber de dónde proviene el producto, pensamos que es igual de importante que fuera con el medicamento. O sea, a fin de cuentas es un producto que vamos a ingerir y que va a ejercer una acción en nuestro organismo. Por lo tanto, creemos que el consumidor final pueda elegir sabiendo si el principio activo ha sido fabricado en España o en Europa y el medicamento ha sido fabricado en España o en Europa, creemos que es fundamental. En ese sentido, entiendo que también estáis trabajando, ¿no? Constantemente, tanto a nivel España, ¿no? como a nivel europeo, porque haya una producción, entiendo que de alguna manera europea de estos principios activos farmacéuticos y así también tener una autonomía, ¿no? Porque, como dices, de donde proceda, ¿no? Este principio activo también importa, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Decirte que AFAQUIM está totalmente alineado con los preceptos de la Comisión Europea. Digamos que aprendimos mucho de la pandemia y sus lecciones y entonces en aquel momento la Comisión Europea fue consciente de que había muchas cadenas de valor, incluida la del medicamento, que dependían mucho de terceros países, especialmente de Asia, de China y de India. En el caso de la cadena de valor del medicamento, la dependencia es bastante importante.
Entonces fue precepto de la Unión Europea intentar ser lo más autónomos posibles en relación a estos países asiáticos. Podríamos decir, por ejemplo, te pongo cifras sobre la mesa, en el año 2000 la Comisión Europea fabricaba el 53% de los principios activos mundiales, cifra que descendió al 33% en el año 2020. Si me preguntas por qué, pues te diré que hay varios factores que pueden influir. Uno de ellos, las legislaciones medioambientales tan estrictas que tenemos en Europa, y luego también los costes de fabricación. A mayor abundamiento, decirte que fabricar en China es del orden de entre 20 y el 40% más barato que fabricar en Europa. Entonces, claro, ¿cómo podemos luchar contra eso, no? Entonces, uno de los preceptos de la Comisión Europea, al analizar lo que estaba sucediendo con las cadenas de valor, es la necesidad de volver a relocalizar las empresas y los sectores que se externalizaron a otros países y que vuelvan a territorio europeo. Para eso, también entendemos que es necesario hacer inversiones para que las empresas valoren el volver a fabricar en Europa, a pesar de que todos sabemos que hacerlo es más caro que hacerlo fuera. O sea, de alguna manera, pues esa estrategia, ¿no? Hay una estrategia europea para que se produzca aquí, no haya tanta dependencia de terceros países como comentas, ¿no? Que hay. En ese sentido, entiendo que de alguna manera, bueno, pues los datos nos dicen, ¿no? Que hay esa dependencia de terceros países. El 56% de APIs proviene de la autoridad de China, ¿no? Y muchos APIs críticos ya no se producen en Europa. ¿Cómo se puede revertir esta situación? ¿Cómo se está trabajando ahora mismo para ello? Pues mira, Nacho, realmente las cifras que das son verdad, me sabe mal decirlo, pero es así. Entonces creemos que ha habido varios factores que han colaborado a que esto pase. Uno de los más importantes, y que el sector del medicamento genérico también lo sufre directamente, son las políticas de compra de los medicamentos que han ejercido los sistemas nacionales de salud, primando únicamente el precio. Cada año los precios que se exigen son más bajos. Esto al final pues obliga a optimizar recursos e intentar bajar los precios de fabricación. Nosotros pensamos que la única forma de revertir esta situación es incentivar a las empresas que han salido al exterior a volver a Europa, así como también ser un foco atractivo para que nuevas empresas se instalen en Europa por delante de que elijan a otros países. Para esto, pues sería necesario ayudas directas para las producciones nacionales y europeas. Pensamos que también podría hacerse a través de incentivos fiscales, también con una presión regulatoria que no ahogue tanto a las empresas como está pasando hoy en día, que las legislaciones constantemente nos ponen quizá un poco en desventaja respecto a otros países. Y luego, por supuesto, una política de compra de medicamento que no se fije solamente en el precio, sino que premie otros factores, siendo uno de ellos, nosotros creemos que es fundamental, el que el medicamento y el principio activo se fabriquen en España y en Europa. Que dé ese valor, ¿no?, al medicamento. Correcto, o sea, nosotros, tal como hemos dicho anteriormente, estamos fabricando bajo los más altos estándares de seguridad y calidad del mundo, y eso es una cosa que tenemos que poner en valor por encima de todo lo demás. Y eso es lo que pasa cuando fabricamos en España y en Europa. Y si no se revierte esta situación, ¿qué consecuencias puede tener, no? Bueno, pues sin ánimo de ser alarmista, pero la realidad es que si seguimos en esta tendencia de que solo se prime el precio, pues va a pasar que fabricar ciertos productos se fabricarían en pérdidas. Entonces, lógicamente, al final las empresas no pueden seguir con estas tendencias, y entonces podría darse que se deje de fabricar algunos principios activos, que desaparezcan principios activos de los catálogos de las empresas de fabricación. Si no se fabrica un principio activo, pues el medicamento con base europea también dejará de existir, ¿no? También otra segunda consecuencia será que continuarán las deslocalizaciones, o sea, las empresas seguirán primando fabricar en el exterior y se seguirán trasladando a otros países fuera del territorio europeo. Por lo tanto, pensamos que es muy importante que la Comisión Europea tome en serio el relocalizar las empresas en Europa. También queremos comentar que hay países que lo han entendido y que ya lo están haciendo, como ha sido Francia, que recientemente esta semana ha publicado una nota de prensa, la verdad, muy interesante, y que creo que puede ser ejemplo para otros países miembros, en el que han preparado un paquete de ayudas directas a varias empresas del sector de la cadena de valor del medicamento, principios activos y medicamento final, dotándolos de muchos millones de euros de manera directa, después de haber identificado me parece que 50 moléculas esenciales, y garantizar
dándose el suministro de esos medicamentos en Francia. Creo que ese es un ejemplo para otros países y esperemos que España también tome nota. Pues en esa línea, ¿no?, de trabajo estáis. También se ha, bueno, pues de alguna manera con la pandemia presentado una dificultad más, ¿no? Y es que para la cadena de suministro, lo estamos viendo con medicamentos, ¿no? Ha habido, pues de alguna manera, ¿no?, dificultades para ese suministro y también encarecimiento de los costes de producción, ¿no? ¿Cómo ha afectado especialmente, pues, a los socios de Afakim? Pues bueno, la verdad es que la pandemia nos puso a prueba a todos. Aparte fue algo como muy precipitado que nos cogió un poco con el pie cambiado, aunque sí que es verdad que había indicadores, algunos meses anteriores había algún indicador de que algo se avecinaba, porque es verdad que nuestras empresas, por ejemplo, ya hacía tiempo que estaban aumentando stocks internos, pero es verdad que los confinamientos y los cierres de fronteras nosotros nos vimos muy afectados, porque las sustancias con las que fabricamos los principios activos es verdad que vienen de estos países asiáticos. Por ejemplo, India de un día para otro cerró sus fronteras, entonces dejamos de recibir estos productos con los que fabricar. Afortunadamente, como te he comentado, teníamos stocks propios y empezamos un poco a normalizar la producción a través de consumir esos stocks. Otra consecuencia de estos cierres fue el aumento desbocado de los precios de estas materias primas, que subieron del orden del 130-150%. También te he de decir que son sobrecostes que no han bajado, que ya nos hemos acostumbrado a trabajar con ellos, pero sí que es verdad que lo que es la llegada de la materia prima, eso sí que se ha normalizado. Otra consecuencia que tuvimos a raíz de la pandemia fue los costes desorbitados de transporte, especialmente marítimo y aéreo. He de decirte que en los últimos tiempos el transporte terrestre también se ha visto afectado, sobre todo a raíz de la guerra de Ucrania. Pero el transporte marítimo y aéreo en aquellos momentos, te he de decir que hubo unas alzadas de precios de 400%, 500%, o sea, no había containers, los puertos estaban bloqueados, muchas operaciones contratadas, el contrato se deshacía por parte de las navieras porque interesaba más ir, por ejemplo, a la zona de Estados Unidos que pagaban mejor. O sea, realmente la cuestión del transporte fue tremenda para nosotros y los precios fueron altísimos. Luego, por todos conocidos, es el precio de la energía. Sobre todo en el 2022 los costes de la energía, electricidad y gas fueron desorbitados. Nunca habíamos visto esos precios de energía, se duplicaron, triplicaron, hubo que renegociar contratos a la marcha. De hecho, nos pasó que distribuidoras eléctricas y gasísticas nos daban 15 días para rescindir el contrato porque era más barato pagar la multa por romper un contrato que pagar los precios del momento. O sea, nos encontramos con unas situaciones de urgencia que no nos habíamos encontrado antes, ¿no? A todo eso también hay que sumar el precio posterior de la inflación, que ya sabemos todos también a qué niveles ha llegado. Y bueno, decirte que a pesar de toda esta situación que te he contado, pues también quiero dar una nota positiva y decirte que las empresas de Afakim nunca dejaron de fabricar. En todo momento estuvieron en contacto con la administración e intentamos dar respuesta a todo lo que nos requerían en aquel momento de urgencias. Alguna empresa que fabricaba en exclusiva algún principio activo dejó de fabricar otras cosas y se centró solo en ese principio activo, trabajando todos los turnos. O sea, realmente creo que las empresas de Afakim, como me consta ESEG y otras empresas de la cadena de valor, lo dieron todo y se comprometieron totalmente con el momento que estaba sucediendo. O sea, dentro de la nota positiva podemos decir que es un sector que tiene fortalezas, ¿no? ¿Qué fortalezas podemos decir que tiene? Pues mira, yo creo que es verdad a tenor de todo lo que te he contado, ¿no? Creo que lo que mejor nos define es una palabra que está de moda desde la pandemia en la Comisión Europea, que es la resiliencia. O sea, realmente creo que hemos demostrado que somos un sector súper resiliente, que hemos afrontado las adversidades conforme nos han ido viniendo, algunas de golpe, y hemos podido irlas resolviendo. Y también ha sido gracias a tener plantillas muy comprometidas, la verdad, porque les hemos exigido mucho y han respondido a la perfección. Y luego a la propia idiosincrasia de las empresas de Afakim, ¿no? A sus comités estratégicos que entienden perfectamente cuál es el papel de Afakim en la sociedad. Por otro lado, también quiero poner en valor que creo que somos un sector fuerte y activo, que avanzamos mucho tecnológicamente. Cada año, porque hacemos encuestas internas, avanzamos en inversiones internas, en innovación, en formación de nuestras plantillas, y desde los últimos tiempos tengo que decirte también que hacemos un esfuerzo muy importante
en mejorar nuestros procesos, en mejorar nuestras plantas y ponerlas siempre dentro de este paraguas que desde hace un par de años la Comisión Europea está trabajando a fondo, que es el marco madre de sostenibilidad europeo, que es el Green Deal. En este sentido, de alguna manera, yo creo que el año 2022 fue un año complicado porque la guerra de Ucrania, ¿no? Comentábamos, todavía estábamos saliendo de la pandemia y bueno, este sector tan resiliente, entiendo que pese al, de alguna manera, ¿no? el crecimiento moderado que ha habido por parte de los fabricantes de principios activos y este entorno de incertidumbre, podemos decir que 2023 y los próximos años se avecina pues un futuro un poco más próspero, más positivo. Pues mira, a pesar de todas las dificultades que te he comentado, es verdad que Afakim cada año ha ido creciendo. Es verdad que en el año 2022 el crecimiento sostenido la tendencia alcista pues fue menor, pero es verdad que no se dejó de crecer. En concreto crecimos un 5,8% en relación al año anterior, que es una gran cifra para nosotros, y superando los 2.500, casi 80 millones de euros de facturación agregada, ¿vale? Me gustaría explicar una frase que me dicen mucho mis empresas y que creo que resume muy bien la situación, ¿no? Que me dicen, hemos facturado más que nunca, pero hemos tenido menos beneficios que nunca, ¿no? Entonces, bueno, esto resume muy bien lo que hemos comentado durante todo este ratito, y es que las empresas al final son las que están asumiendo todos estos sobrecostes de fabricación, también por lo que comentamos, al haber un precio final tabulado por ley, pues claro, la parte anterior de la cadena de valor no puede subir precios. Entonces, todos estos sobrecostes que hemos comentado, de momento los están asumiendo las empresas, pero es verdad que la situación es muy tensa. Piensa además que Afakim es una asociación muy, muy heterogénea. Tenemos grandes empresas, grandes corporaciones, pero es verdad que también tenemos mucha pyme, pequeñas pymes familiares de toda la vida, de segunda y tercera generación, que la verdad que con estos momentos de tensión lo están pasando mal. Entonces, por tanto, es verdad que afrontamos los próximos años con mucha prudencia, porque el contexto global, pues la verdad es que no deja otra imagen que de bastante incertidumbre. Pero también es verdad, y esto lo hemos comentado muchas veces internamente, que tenemos que mandar un mensaje de confianza en el futuro, porque la verdad es que así lo sentimos. Todas estas lecciones que hemos aprendido de trabajar codo con la administración y crear estas sinergias van a continuar, y eso para nosotros pues, es un valor. Al mismo tiempo también tenemos grandes sinergias con otras asociaciones de la cadena de valor pues, del medicamento, tanto nacionales como europeas, pues, como son AESEG, como son nuestra asociación madre europea, la European Fine Chemical Group, Medicines for Europe, y con ellos seguimos trabajando temas en España y en Europa que pues, nos hacen ser optimistas de cara al futuro. Y luego, pues, sobre todo, confiamos en nuestra fortaleza. Todo lo que hemos demostrado estos años pues, nos hace estar confiados y seguros en nuestros propios medios y en que vamos a poder afrontar lo que nos venga. En ese sentido, ¿no? Hablabas de sinergias con otras asociaciones y colectivos del sector. Me gustaría saber cómo es la relación de los fabricantes de principios activos de medicamentos con la industria de medicamentos genéricos. ¿Qué sinergias existen? Pues mira, Nacho, con AESEG, con el sector de la industria del medicamento genérico, tenemos una sinergia, yo te diría que total. Trabajamos juntos de una manera excelente y ya desde hace mucho tiempo. A mayor abundamiento, decirte que entre el 85 y el 87% de nuestros principios activos van destinados a medicamento genérico. Por lo tanto, todo aquello que le pasa al medicamento genérico nos pasa a nosotros, ¿no? Colaboramos en todo aquello que tenemos en común, que son muchísimas cosas, ¿no? Y además ya llevamos bastantes años haciéndolo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, con muy buenos resultados, por cierto. Tenéis retos compartidos, ¿no? Entiendo que tanto las compañías de fabricantes de medicamentos genéricos como las compañías fabricantes de principios activos, ¿no? De alguna manera, ¿qué retos o qué desafíos tienen en común y se están haciendo frente desde su patronal? Pues mira, la verdad es que los retos comunes son muchísimos y además ya llevamos trabajándolos bastantes años, pero yo quizá por focalizar un poco y poner nombre y apellido, pues te diría 3 o 4, ¿no? Uno de los más importantes que nos preocupa mucho a ambos es lo que hemos comentado del sistema de precios de referencia. Llevamos muchos años que los sistemas de adquisición de medicamentos por parte de los sistemas nacionales de salud europeos
pues priman únicamente el precio. Por ponerte un ejemplo, decirte que una caja de medicamento con tratamiento para un mes, con su blister, con su packaging, con su prospecto, con todo lo que hay detrás de fabricación, pues cuesta menos que un café, que un paquete de chicles. Es duro oírlo y decirlo, pero esta es la realidad. Entonces, si tiras atrás en la cadena de valor, si estamos pidiendo medicamentos con precio muy bajo, ¿qué tiene que costar el principio activo pues para poder entrar dentro de esta ecuación de precios bajos, ¿no? Entonces, creemos que esto es insostenible. En conversaciones recientes con el Ministerio de Sanidad sí que son sensibles a lo que está ocurriendo, y a la Comisión Europea les hemos trasladado, junto con AESEC, con Medicines for Europe, hemos hecho estudios de qué otros procesos se podrían hacer en el que se prime otro tipo de concepto que no sea solo el precio. Nosotros, por ejemplo, abogamos porque se considere fabricar en España y en Europa con más puntos, que se den más puntos, que se prime este tipo de fabricación, porque nosotros estamos muy seguros de la calidad que aportamos a nuestros medicamentos. Fabricar en Europa es más caro, Europa quiere volver a fabricar, pero es más caro, y eso hay que asumirlo. Esto por un lado. Otro tema que estamos trabajando conjuntamente con AESEG es la dificultad de acceso a las inversiones públicas. La realidad es que cuando se planteó la llegada del PERTE de salud de vanguardia y los fondos Next Generation, fuimos muy optimistas y pensamos que podríamos acceder de manera sencilla a convocatorias, pero la realidad es que esto no ha sido así. Nuestra opinión modesta es que muchas de las ayudas se han ido al sector público, y no está mal porque había muchas cosas que cubrir, pero también pensamos que el sector industrial se ha quedado un poco alejado del acceso a estas ayudas. Por ejemplo, las convocatorias de acceso, las ventanas que se abren a veces son pues, de días, de 10 días o una escasa semana. No hay tiempo de preparar toda la documentación. Y luego una burocracia muy farragosa, que es muy difícil acceder a tiempo a estas convocatorias y que nosotros pensamos que deja fuera sobre todo a las pymes españolas, que están necesitadas de estos fondos. Luego un tercer tema estrella, que yo creo que es fundamental, es todo lo que tiene que ver con la regulación de la propiedad intelectual. O sea, nosotros desde AFACIM, por supuesto, respetamos totalmente las normas de propiedad intelectual, pensamos que fomentar la innovación es fundamental para el sector del medicamento, pero también es verdad que la llegada del medicamento genérico, y recientemente habéis celebrado vuestros 25 años, por lo que estamos todos muy contentos y os felicitamos, pues abrió una ventana nueva también a los sistemas nacionales de salud, ahorrando muchísimos miles de millones de euros, ¿no? Entonces no podemos olvidar que la llegada del genérico hay que protegerla, hay que trabajar para que la llegada del genérico a las farmacias el día 1 sea real. Entonces trabajamos mucho con AESEC con todo lo que tiene que ver con la regulación de propiedad intelectual. Está pasando que a veces hay, no sé, como globos sondas de que se quiere legislar en algún sentido contrario a la llegada del medicamento genérico, entonces es cuando nos activamos y entonces intentamos hacer acción de lobby para frenar este tipo de acciones, que lo que hace también es poner en dificultad a los sistemas nacionales de salud. Y luego, como nota, también comentarte que con la inminente presidencia española del Consejo Europeo, ahora el 1 de julio comienza, pues ya llevamos tiempo trabajando con AESEG y Medicines for Europe en aportar datos para que la presidencia sea más exitosa. Pues somos conscientes de que durante esta presidencia se van a aprobar muchos aspectos relativos al paquete farmacéutico. También decirte que a raíz de esta presidencia española, el Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció el desarrollo de un plan estratégico para la industria farmacéutica, y hemos mantenido bastantes encuentros con los ministerios de Industria y Sanidad, con AESEG, Farmaindustria, toda la cadena de valor del medicamento, aportando datos para que este plan estratégico sea algo efectivo y que aporte valor a todo el sector del medicamento. Decirte también que, claro, lógicamente apoyamos totalmente al sector de medicamentos genéricos, que supone el 70% de los medicamentos dispensados en Europa, ¿no? Este es un dato impresionante. Y también apoyamos que entendemos que la Administración entiende que el medicamento genérico es una de las herramientas para robustecer las cadenas de valor europeas, tal como quiere la Comisión. Medicamentos que no podemos olvidar que cuentan como principios activos, los principios activos fabricados por nosotros. Eso es la sinergia, ¿no?, mayor que existe, ¿no?, que de alguna manera forma parte de la cadena, ¿no? Los medicamentos genéricos se consigue también gracias a esos principios activos. Bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de formar parte de la cadena de valor del medicamento y de poder aportar tanto al medicamento genérico cuando entra en el mercado. No sé si quieres hacer algún comentario o dejar algún mensaje para nuestros lectores.
Pues bueno, Nacho, reafirmarme un poco en todo lo que hemos dicho. Es verdad que hemos pasado años difíciles. Esos años difíciles no nos hemos ahogado en las dificultades, sino que las hemos visto como unos retos y una oportunidad para crecer y para, no sé, conocernos mejor. Hemos visto que somos muy fuertes, que tenemos un papel muy importante en la sociedad al que no queremos renunciar, y lo que quiero transmitir es que desde Afakim vamos a seguir trabajando día a día por mejorar nuestros productos, por ser más sostenibles y porque el producto final que llegue al consumidor, que no deja de ser el paciente que lo necesita, sean los más seguros y con los de más calidad del mundo. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias, Mila. Gracias, Nacho, y gracias a ESEG por darnos esta oportunidad.